Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan con esto que se llama Al Día con el Agro, un espacio de opinión y actualidad hecho especialmente para ustedes. Y el día de hoy, antes de iniciar con un tema que les tenemos especial, queremos invitarlos a que allí en nuestra cajita de comentarios nos cuenten cuáles son esos temas, esos invitados que les gustaría tener, por supuesto, en este espacio. Y bueno, ya entrando en materia, hoy vamos a hablar del arbolado urbano, de la importancia que tienen esos árboles que muchas veces consideramos como de decoración, que lastimosamente en las construcciones pues se demuelen, se talan. Pues hoy vamos a hablar de esto y de esa importancia que ellos pueden tener, por ejemplo, para mitigar los efectos del cambio climático, y para eso nos acompaña el día de hoy Yolima Cortés Cortés. Ella es ingeniera forestal, experta en silvicultura urbana y asesora de Casalab. Yolima, ¿cómo estás? Para nosotros es un placer que nos estés acompañando. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando un poco y explicándole a la gente cuál es la importancia del arbolado urbano, de esos árboles que vemos nosotros en las calles, en las grandes ciudades. Bueno, el arbolado urbano es muy importante porque nos brinda servicios ambientales, no solo a nivel ecológico, sino también a nivel cultural. Estos árboles prestan servicios como el oxígeno, como la regulación del aire, pero también pues implican un valor muy importante para las comunidades. Bueno, aparecen por ejemplo conceptos como lo que es un bosque urbano. Es un concepto de pronto nuevo para algunos, porque uno está acostumbrado a los bosques que de pronto nos imagina en las altas montañas, pero en una ciudad un bosque urbano, ¿cómo funciona? Bueno, pues definiciones de bosque urbano hay muy amplias, sin embargo, pues todas llegan a que los bosques urbanos se componen de esa masa arbórea o de ese conjunto de árboles que ya pueden estar agrupados o aislados y que están acompañando pues la estructura de la ciudad y la estructura ecológica también de la ciudad. Bueno, por ejemplo, hablábamos ahorita de que un árbol urbano, ya madurito, ya con unos buenos años, puede absorber hasta 150 kilogramos de gases nocivos. Entonces, expliquémosle un poco a las personas cuál es la importancia de estos árboles, cómo es que ellos logran mitigar, digamos, esos efectos del cambio climático y pues esa contaminación que día a día vemos en las ciudades. Sí, pues los árboles cumplen una función muy importante, pues nos brindan oxígeno. Ellos a través como de sus funciones tienen esa capacidad de capturar gases nocivos para la salud de nuestros cuando están en exceso y pues generan oxígeno, obtienen esa capacidad, entonces ayudan a regular un poco la contaminación que a veces está muy concentrada en las ciudades. Si hablamos, por ejemplo, de crecimiento, de eso que les gusta a todos nuestros televidentes, que es hablar un poco de la siembra, de los procesos productivos que encontramos, ¿cuáles son las diferencias, cierto, de un árbol que crece en una ciudad a un árbol, por ejemplo, que crece en la ruralidad? Bueno, pues las diferencias pueden estar como en su interrelación con los demás elementos, no solo en la ciudad con los elementos urbanos de mobiliario, de vías, sino también con otras especies vegetales y otras especies animales que viven en ellos y que se alimentan de ellos y que pueden también prestarle otros servicios a ese ecosistema de la ciudad. En los bosques rurales, pues las relaciones son distintas, las relaciones pues de pronto no son con ese mobiliario urbano o con las vías o con edificaciones, sino que pues tienen unas funciones de conectividad, de hábitat distintos y de proteger cursos de agua que de pronto en las ciudades son en menor medida. Bueno, yo creo que a nosotros desde niños, por ejemplo, desde que uno entra al jardín, le enseñan qué es un árbol. Son como de las cosas básicas que le empiezan a enseñar a uno, la importancia, por ejemplo, que tienen los árboles, las plantas. Si vale entonces resaltar un poco esa cultura, por ejemplo, que deberían tener las personas, pero específicamente de los árboles urbanos. Cómo crear conciencia en las ciudades sobre la importancia, por ejemplo, arbórea.
Bueno, pues los árboles, como decíamos antes, no solamente pues tienen estos servicios ecosistémicos, sino que también tienen servicios culturales. Es decir, las personas muchas veces uno los ve que tienen la necesidad de ir a abrazar árboles o Abrácelo porque trae paz y descanso y se descarga ahí. exacto. O tienen también esa función estética de paisaje, de mejorar la composición de una casa al lado de un árbol. Entonces, pues también digamos que tienen un valor allí visual, no solamente como de esos valores ecosistémicos. Y también pues hay muchos árboles que tienen un valor histórico. Para muchas comunidades el árbol de la mitad de la plazoleta ha sido testigo de sucesos históricos que son importantes para esas comunidades o para la región o la ciudad. Entonces, digamos que la importancia de cada árbol no está solamente en función de la especie, de su condición, de lo magnífico que puedan ser, sino también de esa relación con las comunidades que lo rodean. Exactamente, y es que por ejemplo, lo que tú decías, muchas comunidades tienen el árbol también como ese ente de vida, por ejemplo, ese árbol que representa ese testigo de memorias, de recuerdos, que pues vale la pena resaltar ese papel tan importante que cumplen y lastimosamente, por ejemplo, en las grandes ciudades o en municipios aledaños, pues poco a poco se han venido destruyendo esos testigos de memorias y de recuerdos y ya vamos a empezar a hablar un poco de ese rescate, pero sí quería hacerte una pregunta que me quedó de la curiosidad y es, bueno, ¿qué es la silvicultura? La silvicultura pues se puede definir como el arte de cultivar árboles, ¿sí? Entonces en la silvicultura involucra actividades desde la germinación de los árboles, seguir su crecimiento, su manejo, su mantenimiento, hasta el aprovechamiento o tala del árbol, hasta cuando pues, se puede usar como madera o simplemente si muere en el bosque y hace parte como del ciclo de nutrientes en un bosque. O sea, que puedo decir en ese momento que estoy sentada al lado de un artista de árboles. ¿Sí? Muchas veces pues sí se requiere ir más allá del conocimiento técnico y también ponerle mucho amor a las actividades que uno realiza. Entonces sí requiere como no solamente seguir una serie de pasos técnicos, sino también encontrar la manera de desarrollar las actividades Sí, está como los dichos de las mamás, dele amor a la plantica porque así crece más. ¿Eso pasa en los árboles? Claro que sí, no solamente viven de nutrientes, de agua, de sol, sino también pues de ese cuidado que le podamos brindar los que convivimos con ellos. Bueno, hablando acá un poco de todo, justamente nos encontramos con algunos estudios, por ejemplo, que se hacían desde Estados Unidos, donde decían que las comunidades, las personas que tenían un poco más de conciencia sobre ese cuidado de los árboles, sobre qué tipos de árboles tenían pues en sus calles, digamos que lograban aumentar un poco esa capacidad de supervivencia pues de sus bosques y de su riqueza arbórea. Hablemos un poco de qué tanta capacidad de supervivencia, por ejemplo, tenemos en ciudades colombianas. Pues, por ejemplo, en Bogotá, generalmente en las nuevas plantaciones es posible que muchos de los árboles no logren superar el tiempo después de su plantación. Esto debido a que pues, pueden influir en ello enfermedades o las condiciones mismas del nuevo sitio donde se plantan. O también, pues igual que con los seres humanos, pues las concentraciones de contaminación pues también les pueden afectar además de plagas o enfermedades. Entonces requiere también de mucho esfuerzo, no solamente la actividad de plantar los árboles, sino también la del cuidado y de la adopción que hagan las comunidades con esos árboles. Bueno, yo por ejemplo soy una romántica de la naturaleza y a mí me encanta por ejemplo hablar de la preservación de árboles, de ecosistemas. Yo soy de las que va y abraza allá al parque el arbolito.
pero digamos que en muchos casos es entendible, por ejemplo, que algunas personas piensen que es un factor de riesgo ciertos árboles. ¿Por qué? Porque se ve que algunas de las causas, por ejemplo, de accidentes automovilísticos, incluso de situaciones de muerte en algunos peatones, pues han sido los árboles. ¿Por qué se genera ese factor de riesgo? Pues son muchas las condiciones que pueden generar que los árboles se relacionen con riesgos. Son seres vivos que requieren de muchas condiciones para poder sobrevivir, y los árboles lo que hacen en la ciudad pues es tratar de conseguir esos elementos que le puedan brindar nutrición, oxígeno a sus raíces, agua, luz. Entonces pues en esa lucha que están ellos por tratar de sobrevivir en ambientes adversos, no se desarrollan de la mejor manera. Igualmente pues en las ciudades muchas personas no tienen como la conciencia del cuidado de estos árboles o de su importancia. Entonces pues existe vandalismo, existe afectación, existe daño intencionado sobre los árboles, y todo este conjunto de factores pues puede generar que el árbol no se desarrolle de la manera más adecuada, y en algún momento alguna de sus ramas pueda fallar, fracturarse, o el árbol completo volcarse, y es cuando suceden estos eventos de riesgo. Por ejemplo, en esta época de lluvias que tanto hemos tenido en Colombia, esto puede aumentar, ¿no? El mal cuidado, por ejemplo, de los árboles, que entonces se va acumulando en esta época de lluvias, en fenómenos climáticos, pues puede ocasionar e incrementar, digamos, ese riesgo de accidentes. Sí, no solamente en épocas de lluvia, sino también cuando aumentan vientos. Entonces son factores que, si el árbol no está muy bien anclado, muy bien desarrollado en el sitio donde está ubicado, pues en algún momento puede fallar. No todos, porque pues la mayoría de los árboles logran sobrevivir y logran adaptarse a los sitios donde están ubicados, pero otros árboles no tienen como esas condiciones necesarias y pueden fallar. Y pueden fallar, exactamente. Bueno, pues estamos hablando ya de esa riqueza de árboles. Por cierto, ya estamos en época de Navidad, y entonces el arbolito de Navidad también aparece por ahí en el radar, pero vamos a hablar ahorita justamente de nuevas tecnologías que a través de ondas sonoras pues permiten identificar, por ejemplo, qué tan enfermos están nuestros árboles, cuál es esa capacidad de madera que también tenemos. Sin embargo, los invitamos a que no se desconecten, porque ya volvemos con esto que se llama Al Día con el Agro. Y regresamos con esto que se llama Al Día con el Agro. Y bueno, el día de hoy me encuentro al lado de una artista de árboles, y eso es algo que de verdad nunca me había pasado, me siento muy orgullosa. Pero hablemos justamente de esa importancia, ya lo decíamos, de los árboles. Hemos hablado de qué tipos de árboles encontramos en las ciudades, pero no hemos hablado de lo que venimos a hablar justamente hoy, y es el tema de esas tecnologías que pueden impactar, y de todo el tema de tomografía, por ejemplo, que permite medir qué tan sano está nuestro árbol, el tipo de madera que tiene, ¿cierto? Qué tan redonda, por ejemplo, está. Son datos bien interesantes y bien funcionales. ¿Cómo nacen esas tecnologías? Pues estas tecnologías nacen de la necesidad de realizar evaluaciones técnicas del estado de los árboles mucho más precisas, de brindarle herramientas a las personas que se encargan de hacer esas evaluaciones, de determinar qué tratamientos silviculturales se necesitan para el mantenimiento de los árboles, y también en cierta medida para determinar si algún árbol puede tener un factor de riesgo debido a su condición sanitaria interna. Bueno, vamos a ver justamente unas imágenes que ustedes muy amablemente nos han compartido para mostrarle a la gente cómo funciona, por decir, este tipo de tecnologías, que entendamos un poco más, porque sabemos, como lo estamos viendo allí en pantalla, que son sensores que están, ¿cierto?, alrededor de nuestro árbol, y eso nos permite entonces tener una medición, y esto llega a un sistema, ¿cierto?, un software que permite pues entender estos datos que tú nos estás contando. Bueno, como lo veíamos entonces en las imágenes, hablemos de la importancia, por ejemplo, de quiénes son las personas pues que acceden a este tipo de tecnologías, porque no son todos, debe ser un público muy especializado. Principalmente en Colombia, por ejemplo, las autoridades ambientales son quienes han accedido a este tipo de tecnología.
En otros países, pues especialistas en la evaluación de los árboles, técnicos especializados la gestión del arbolado son quienes demandan este tipo de equipos, y esto pues como herramientas que ayuden a tomar decisiones sobre los árboles. Bueno, por ejemplo, ustedes ya llegan a Cali, Bogotá, Ibagué, que son, digamos, una de las 3 ciudades más grandes de nuestro país, pero tienen como meta principal llegar al 2021 con Arbotón, ¿cierto? Porque no lo hemos nombrado, hablemos de Arbotón específicamente. ¿Cómo funciona esta tecnología y cuál es la diferencia de pronto a otros programas que existen? Bueno, Arbotón utiliza unos sensores, son sensores de sonido. Estos sensores se instalan alrededor del fuste o del tronco de los árboles. Dependiendo de su tamaño, se van a instalar diferentes números de sensores. Estos sensores, a través de impulsos de sonido que se le aplican a cada uno, pues van a transmitir unas ondas sonoras a los demás sensores. Con esta información que va captando el equipo, se va midiendo la velocidad que se demora el sonido llegar de un sensor al otro. Y a partir de estos datos pues se va a hacer una reconstrucción, que es la tomografía como tal, a través de un programa especializado como es Arbotón. Existen otros equipos que usan otro tipo de tecnología, puede ser ultrasonido, puede ser radares, pero digamos que básicamente Arbotón lo que busca es tratar de dibujar zonas, áreas, dependiendo de su estado y de la sanidad de los tejidos internos de los árboles. Sí, bueno, hablábamos al principio de esta entrevista de esa cultura, de esa silvicultura, ya no lo decías tú, de ese arte que hay a través de los árboles, pero también de esa cultura ciudadana que poco a poco se ha venido generando. Y hablemos de un contexto social muy cercano, y es el tema, por ejemplo, de los municipios aledaños a las ciudades. Hablemos, por ejemplo, aquí que estamos hoy, el día de hoy, en la ciudad de Bogotá, municipios aledaños de la Sabana, por ejemplo, Cota, Chía, Cajicá, pues poco a poco se han visto inmersos en una ola de constructoras que han venido, ¿cierto? Constructoras de viviendas, y aún las comunidades que son tradicionales allí pues han venido reclamando sus ecosistemas, sus humedales, y dentro de eso están los árboles. Me encontraba aquel día el caso, por ejemplo, de una señora que me decía: me tumbaron el árbol de mi casa, ¿cierto? Una de esas constructoras, y entonces llega esta nueva modalidad que ha sido una de las banderas, por ejemplo, aquí de la alcaldesa Claudia López, y es 5x1. Tumbamos un árbol, pero reponemos 5. Sin embargo, esos 5 árboles no cubren totalmente la capacidad de ese árbol. Pues en la determinación de esas compensaciones se involucran varios factores, varias características de esos árboles que hay necesidad de talar o de sustituir. En este sentido, pues en ocasiones, si la persona que tiene su árbol en su casa, de pronto le puede implicar un mayor valor, un valor de pronto no comercial, sino estamos hablando de un valor cultural, de un apego. Entonces pues puede generar, puede considerarse que ciertos árboles requieren un mayor valor de compensación. Es el caso pues de árboles patrimoniales, árboles singulares, que en ocasiones esa misma compensación de 5x1 pues no va a ser la adecuada, sino que se va a determinar un mayor valor de compensación. Bueno, por ejemplo, Arbotón, con todas esas medidas que nos entrega, puede ser una herramienta, por decir, para generar ese equilibrio entre las constructoras y la compensación. Arbotón puede brindar herramientas que le ayuden a los que toman decisiones sobre el arbolado a tomarlas con mayor conocimiento, con mayor capacidad de entender cuál es la realidad interna del árbol. Entonces, no simplemente por que el árbol esté interfiriendo de pronto con esas nuevas construcciones, sino que de pronto se puedan pensar en alternativas como los traslados, o de pronto de conservar los árboles allí mismo en los diseños de las nuevas construcciones, que puedan adaptarse unos a otros, tanto como para el desarrollo de las ciudades
como para la conservación de muchos árboles, y en especial si son árboles que tienen una connotación patrimonial o de un gran valor ecológico. Sí, por ejemplo, hablamos entonces de esa arquitectura sostenible que se puede, digamos, dar a través de esto. Pero hablemos un poco de esa otra opción que tú nos dices y es el traslado de árboles. ¿Cómo funciona el traslado de un árbol? ¿Cómo se logra esto? No en todos los casos se puede, pero en algunas especies pues son más resistentes, también dependiendo como el grado de madurez de los árboles, si son adultos o más jóvenes, y la ubicación de estos árboles, pues se puede posibilitar realizar un tratamiento que básicamente es un bloqueo, es decir, seccionar la parte que conforma las raíces de los árboles y conformar un bloque que pueda facilitar su traslado a un nuevo sitio. Este puede ser un sitio allí muy cerca de donde originalmente esté ubicado, o pues hasta en otra ciudad o en otro predio. Sin embargo, pues que tenga las condiciones similares para que le sea fácil al árbol adaptarse. Bueno, digamos que esas son entonces las alternativas que también a través del botón se pueden identificar, digamos, como una herramienta, ¿cierto? Que permite identificar todas esas cualidades que tiene nuestro árbol para saber, bueno, es adaptable para el traslado o también puede funcionar, ¿cierto?, para una arquitectura sostenible. Pero ¿qué pasa en el caso de lo que hablábamos al principio, de accidentes automovilísticos, de muerte de personas? ¿Cómo pueden apoyar esas tecnologías a esto? Arbotón nos da unos resultados de medición con los que se puede determinar qué tan afectado puede estar un árbol por pudrición, por cavidad o por alguna falla mecánica interna. Entonces, ya cuando los evaluadores determinan que esa falla que se puede visualizar allí en las tomografías es tan grande que no se garantiza la estabilidad del árbol o de sus ramas, entonces es cuando se puede tomar la decisión de sustituir este árbol, de realizar una tala y compensarlo con arbolado nuevo. ¿Cuántos años ya llevan ustedes trabajando con esto? ¿En las grandes ciudades en Colombia, por ejemplo? En Colombia, desde el año 2013, ya casi 10 años, llegó la tecnología de Arbotón. Bastante. Y pues poco a poco se ha ido conociendo y se ha ido como familiarizando también la comunidad, no solamente en el medio técnico, sino las comunidades también conocen que se cuenta con esta herramienta. Y digamos, lo bueno es que se ha convertido poco a poco en esa unidad nacional de tomografía arbórea, y eso es algo importante resaltar, y también, digamos, por eso abrimos este espacio tan importante. Pero entonces, hablemos un poco de esos resultados obtenidos que ustedes, pues, valga la redundancia, ustedes ya han logrado, y también cómo lograr entonces que las grandes ciudades crezcan sin necesidad de destruir nuestra riqueza arbórea. Siempre hay alternativas. Sí es cierto que no todas nuestras ciudades han sido planificadas de una manera previa, sino que han sido la emergencia de necesidades de comunidades que van construyendo esa ciudad y la van diseñando, y asimismo los árboles. Muchos de los árboles que tenemos en las ciudades no son producto de una plantación ordenada y planificada, sino que también del amor que tienen las personas por los árboles y de esa necesidad de tener uno cerca de su vivienda. Entonces, pues las alternativas también van en eso, en que las construcciones, las necesidades, pues puedan ir adaptando esos árboles a la vida, a la cotidianidad, y que si hay necesidad en algún momento de reemplazarlos, pues que también tengamos como las herramientas y opciones para hacer reemplazos, y que el nuevo arbolado se pueda plantar de manera adecuada. Encontrar ese equilibrio es lo que hemos hablado, y creo que ha sido una de las palabras claves dentro de la entrevista. Un equilibrio, por supuesto, ¿cierto?, que nos permita llegar entonces a ese acuerdo por la naturaleza. Hablemos de los resultados. ¿Qué han evidenciado ustedes implementando ya más de 10 años esta tecnología en Colombia? Pues han sido de mucha ayuda en determinar que de pronto de manera externa un árbol se vea afectado, enfermo, pero
internamente se pueda conocer su realidad y entonces podamos conservarlo y podamos seguir disfrutando de esos servicios que nos brindan. En la ciudad de Bogotá, por ejemplo, se han hecho más de cerca de 1000 pruebas a distintos árboles que lo han requerido. Sin embargo, pues son muchos más los árboles que se tienen en las ciudades. Entonces, pues queda un largo trabajo sí, todavía. hay un reto allí de poder como brindar. No todos necesitan utilizar este tipo de herramientas, pero sí ayuda con los que tienen sospecha de riesgo, sospecha de falla y que pueden pues asegurar y mantener al mismo tiempo esos servicios de los árboles durante muchos años. Y bueno, ya para terminar esta entrevista e ir cerrando, quisiera que usted me defina, si se puede, en una palabra o en una frase, qué ha significado el árbol para su vida, teniendo en cuenta que se ha dedicado toda su vida a este arte. Bueno, pues en una palabra es difícil, pero... La palabra es difícil. Pero sí sería como esperanza, como que los árboles pueden darnos esperanza que la vida puede permanecer y que es posible adaptarse a las dificultades. Excelente. Bueno, con esperanza, por supuesto, nos despedimos también de esta entrevista, recordándoles a todos ustedes, queridos televidentes, que vale conservar esa esperanza en nuestras ciudades, en nuestros entornos y, ¿por qué no?, seguir apostando al cuidado de nuestra naturaleza. Mi nombre es Angie García Rayo y para mí fue un placer acompañarlos en esto que se llama Al Día con el Agro.